Capítulo: ¿Quién me ha tocado? Por supuesto, siguió llegando gente, y Saidán se convirtió en un hervidero. La noticia de la curación de Amós, el esquizofrénico, de Gerasa, voló por el lago y alrededores. Como dije, todo el mundo lo conocía. La gente lo buscaba, verificaba que el rumor era cierto y acto seguido se dirigía Saidán a la casi captura del maestro. Y cuando digo casi captura no exagero. El miércoles 16 de marzo, año 29, la diminuta aldea era un infierno, no había forma de salir a la calle, aunque lo de la calle también es un decir. Cientos de enfermos tomaron literalmente lugar. Se acurrucaban a los pies del portalón de los Zebedeo, ocupaban las calles, la fuente y la playa. No había forma de dar un paso. Y llegaron nuevos correos de David Zebedeo. El Sanedrín furioso enviaba más espías. Necesitaba más pruebas para acusar de blasfemo al carpintero loco y ejecutarlo. Andrés se reunió con los íntimos y solicitó prudencia. Nadie sabía quiénes eran los confidentes de las castas sacerdotales, pero a mi entender el problema prioritario era el gentío que llenaba la aldea. ¿Qué podían hacer? El jefe de los discípulos habló con Jesús en varias oportunidades y les puso el asunto. El rabí lo sabía y lo padecía. Era casi imposible que saliera del caserón. La gente lo rodeaba, lo aplastaba, le exigía, suplicaba, lloraba, trataba de tocarlo, intentaba arrancarle la ropa. La tabá no servía de nada. Cientos de enfermos y no enfermos reclamaban salud, favores, fortunas y venganzas de todo tipo. Aquello era una locura. Nadie sabía qué hacer. Y hacia la 3 de la tarde llamaron a la puerta del caserón. Salomé, la dueña, no hizo caso. Las llamadas eran constantes e insistieron. Y alguien gritó un nombre. Era un tal Jairo, uno de los cargos directivos de la sinagoga de Nahum. Andrés autorizó la entrada, y el hombre entró con dificultades. El gentío empujó la puerta y poco faltó para que desbordaran a la servidumbre. Tuvieron que mostrar las espaldas para que la gente retrocediera. Jairo era un joven de unos 20 años, alto y mestizo. Al ver Jesús se arrojó a sus pies y suplicó: «Maestro, mi única hija está muy grave. Te suplico que me acompañes y la cures». El Galileo no lo dudó. «Vamos». E intentamos abrirnos paso entre la multitud, abrirnos paso entre los judíos. Las noticias no corrían, volaban, y en minutos se supo, el Hijo del Hombre caminaba hacia Nahum para salvar a la hija de Jairo, el mandatario de la sinagoga. Eso significó otra riada humana, y cientos de individuos se unieron al gentío. No sé cómo pudimos avanzar. ¡Qué agobio! Necesitábamos 2 horas para cubrir los escasos 4 kilómetros que nos separaban de Nahum. La gente empujaba, gritaba y reclamaba el poder de Jesús. Ellos llevaban allí días. ¿Quién era ese tal Jairo? ¿Por qué tenía preferencia? Y de las súplicas pasaron a las amenazas, pero el maestro, imperturbable, continuó caminando con sus largas zancadas, y la escolta tuvo que echar mano de los gladius, las espadas de doble filo. Algunos cayeron empujados y fueron pisoteados, pero el río humano prosiguió entre gritos, súplicas y protestas. Los pícaros afanaron más de una y más de 2 bolsas, y Jairo finalmente se quedó atrás. Fueron al entrar en la ciudad cuando sucedió algo extraño. El gentío se incrementó. La gente de Nahum se unió a la muchedumbre sin saber exactamente qué sucedía, y corearon los gritos de «¡Mesías! ¡Mesías!». Pero de pronto, cuando nos hallamos cerca del puerto, Jesús de Nazaret se detuvo, y la ola humana lo cercó. Pedro, los Zebedeo y el resto de los íntimos hicieron grandes esfuerzos para contener aquella avalancha. Las espadas al aire no sirvieron de nada. La gente, como digo, quería tocar al rabí. Muchos recordaban la curación del ayudante del centurión romano a distancia y alargaban las manos necesitados de un prodigio. Entonces el Galileo exclamó con voz potente: «¡Alguien me ha tocado!». Todos nos miramos atónitos y Pedro, empujando a la multitud como podía, preguntó a su vez:
Pero maestro, ¿qué dices? Y el Galileo insistió, alguien me ha tocado. He notado cómo el poder de vida emanaba de mí. Pero Rabí, gritó Pedro, doblando los esfuerzos para contener a la gente, ¿es que no ves lo que está pasando? ¡Nos aplastan! Y como digo, ocurrió algo extraño. Súbitamente se hizo el silencio. La gente dejó de empujar y Jesús se abrió paso sin problemas hasta llegar a una mujer. ¿Qué sucedía? ¿Cómo era posible que pasáramos de la confusión y el griterío a la calma y el silencio? Era una mujer joven, podía tener 20 o 25 años, se hallaba arrodillada y gemía. Éramos más de 1000 personas. ¿Por qué el maestro caminó hasta aquella mujer? Se miraron brevemente y ella, sin más, se arrojó a los pies del Galileo, rogando que la perdonara. ¿Perdonarla? ¿Por qué? El rabí se mantuvo en silencio. Todos estábamos expectantes y la muchacha explicó que sufría fuertes hemorragias desde la pubertad y pensó que él podía sanarla. Imaginé que bastaría con tocar el filo de tu manto, resumió entre lágrimas. Perdóname, Señor. Y la mujer siguió hablando. Había gastado una fortuna en médicos, pero nadie supo curarla. Por eso se mezcló entre el gentío y con gran trabajo se acercó al rabí. Entonces toqué tu manto y supe que la hemorragia había cesado. ¡Estoy salvada! ¡Gracias, Señor! Esa noche, Santa Claus aclaró algunas de mis dudas. Las hemorragias padecidas por la muchacha podían deberse a múltiples causas. El ordenador enumeró 10. Cáncer del cuerpo uterino, tuberculosis, pólipos endometriales, fibroides en la submucosa, adenomiosis, cáncer de la cervix o de la endocervix, chancro, pólipos endocervicales, erosión y trauma. Probablemente se trataba de una menorragia, flujo de sangre prolongado. Jesús se apresuró a levantar a la mujer y proclamó delante de todos: Hija, tu fe te has curado. Vete en paz. Y proseguimos la marcha hacia la casa de Jairo. Nunca supe si la mujer resultó verdaderamente curada. No volvimos a verla. No era vecina de Nahum ni era conocida en la zona. Capítulo Máxima popularidad. Alcanzamos el hogar de Jairo poco antes del ocaso, ese 16 de marzo, año 29, miércoles. El sol dio el portazo habitual a las 17:40. Pues bien, cuando estábamos muy cerca de la casa nos salieron al paso algunos familiares y siervos del funcionario de la sinagoga. Lloraban y se lamentaban. Tu hija ha muerto, gritaba, no molestes al maestro, ya no es necesario su presencia. Jesús escuchó estas palabras y tomando al padre por el brazo le susurró, no temas, confía. Pero Jairo cayó desmayada. La niña, según me explicaron más tarde, tenía 12 años. Jesús tomó en sus brazos al joven y entraron en la vivienda. La servidumbre solo permitió el ingreso de la tabá. El resto nos quedamos en la calle. Lo que sucedió en el interior fue contado después por Pedro y los Zebedeo. Solo me fié de lo narrado por Santiago. Ni Pedro ni Juanito tenían credibilidad para este explorador. Cuando Jesús llegó hasta la sala en la que yacía la pequeña, los flautistas y las plañideras ya habían empezado su trabajo. La madre lloraba angustiada y los parientes y amigos intentaban consolarla. La tragedia, al parecer, había caído sobre aquella casa. Pues bien, según Santiago de Zebedeo, cuando los discípulos lograron poner un poco de orden en aquel caos, el maestro se aproximó a la cama en la que yacía la niña, tomó el pulso y dirigiéndose a la madre comentó: «Tu hija no está muerta». Nadie le creyó. El maestro tocó de nuevo el cuello de la pequeña y confirmó lo dicho. ¡Vivía! Jesús entonces tomó a la hija de la mano y le gritó al oído: «¡Despierta!». La niña abrió los ojos y, ayudada por el rabí, se levantó de la cama y dio un corto paseo por la sala. La madre se desmayó y también alguna de las plañideras.
y cundió el pánico. Todos corrían y gritaban y escaparon del lugar como pudieron, atropellándose. Después se presentó Jairo pálido y abrazó a su hija, y sin dejar de llorar se lanzó a los pies del maestro besándolos. Jesús lo alzó y lo abrazó. Así estuvieron un minuto largo. Pregunté a Santiago si habían observado alguna luminosidad azul en la sala. Dijo que no, y se adelantó a mis pensamientos. Quizás se trataba de un caso similar al vivido en Naín, como el hijo de la viuda. Quizás estábamos ante otro problema de catalepsia. En definitiva, nadie en su sano juicio puede asegurar que la vuelta a la vida de la hija de Jairo fuera un milagro. Sencillamente, el rabí se percató de la situación, la pequeña tenía pulso y la ayudó a volver en sí. Eso fue todo según Santiago. Jesús se reunió después con los padres y familiares e intentó decirles que él no había hecho nada extraordinario. La niña al parecer sufrió una crisis, consecuencia de las fiebres malignas, posible paludismo. Felipe estuvo de acuerdo con Santiago. El intendente había vivido situaciones parecidas, pero la familia no aceptó la versión del Galileo. Era un milagro. El rabí había resucitado a la pequeña. Y según Santiago no hubo forma de que aceptaran la verdad, y la noticia lógicamente corrió por Nahum, y la gente enloquecida rodeó la casa de Jairo, coreando el nombre del maestro y solicitando que lo hicieran rey. De inmediato, los discípulos flotaban, aquello era la felicidad máxima. Jesús definitivamente era el maestro, el Mesías anunciado por los profetas. Santiago prudente explicó lo ocurrido al resto de los discípulos. Andrés y Felipe dudaron. El resto se unió al coro de los que deseaban proclamarlo rey. Cuando pude, interrogué a Pedro. Aseguró que había sido un portento. La niña mintió, presentaba todos los síntomas de la muerte. Mateo, en su Evangelio, en capítulo 9, versículo 18 al 27, se hace eco de las palabras de Pedrito, el fantasioso, y considera que la hija de Jairo fue resucitada. Insisto, el suceso fue dudoso. Posteriormente, cuando Jesús se marchaba de la casa, Mateo escribe que 2 ciegos le salieron al paso, rogándole que los curase, y asegura que el maestro tocó sus ojos y los ciegos recuperaron la vista. Falso. Por supuesto, tras estos sucesos, la fama de Jesús como sanador llegó a lo más alto. Capítulo La Gran Pradera. Como digo, la fama del maestro llegó a lo más alto. Los discípulos estaban en éxtasis permanente. El día de la gloria y de la victoria total sobre la odiada Roma se hallaba a vuelta de la esquina. Aproveché aquellos días para entrar en Nahum y repetir la compra de la túnica. Esta vez me decidí por 2, también de color rojo. Entré igualmente a escondidas en el palomar y deposité el regalo sobre la cama del rabí. Después desaparecí. Al día siguiente, al verme, el Galileo volvió a abrazarme y sin palabras me dio a entender que sabía quién era el anónimo donante de aquellas prendas. ¿Cómo lo hacía? Pero la prosaica realidad terminó imponiéndose. En Saidán y en alrededores se congregaron miles de personas. No me cansaré de insistir, la situación nos rebasó. No era posible dar un paso. La gente maleducada se convirtió en un suplicio. No respetaban nada, golpeaban la puerta del caserón de los Zebedeos sin descanso y a todas horas. En varias ocasiones trataron de derribarla. Andrés iba y venía desquiciado. Querían ver y oír y tocar al maestro. Ofrecían dinero por las sanaciones y se entregaban ellos mismos como esclavos a cambio de la curación. Ofrecían a sus hijos. Sentí repugnancia. David Zebedeo propuso montar de nuevo el hospital de campaña en la playa de Saidán. Pero Rabí desestimó la idea y la situación, como digo, se hizo insostenible y Andrés terminó proponiendo la inmediata salida de la aldea. Y así fue. En la madrugada del 27 de marzo, domingo, Jesús y los 12 huyeron por la puerta de atrás al tiempo que el grupo de mujeres a bordo de los carros llamaban la atención del gentío congregado frente al portalón. Fue una treta que en principio dio resultado, solo en principio. Y amparados en la oscuridad, embarcamos en 2 lanchas navegando en silencio hacia el sur. Costeamos durante 1 hora aproximadamente. Los discípulos bogaban con fuerza y hablaban entre ellos.
¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué huimos? El maestro es el Mesías esperado. No lo entendían. Pero la treta no dio resultado. Alguien nos vio zarpar del puerto de Saidán y alertó al resto. Una hora más tarde, al desembarcar cerca del río Canaf, cometimos otro error. Andrés decidió que descansásemos hasta el amanecer. Parecía que habíamos despistado a la multitud. Y a las 5:31 se presentó el alba, silenciosa y violeta como siempre. Fue en esos momentos cuando nos disponíamos a emprender la marcha, no se sabía hacia dónde, cuando uno de los gemelos dio la voz de alarma. ¡Barcos! Por el Yan, en efecto, vimos aparecer una considerable flota de embarcaciones de todo tipo, grandes, diminutas y a verla a remos. La vela a remos. Sumé 50 o 60 lanchas, jamás vi cosa igual. Los discípulos verificaron que eran los seguidores del Galileo y por supuesto el ejército de atorrantes. André preguntó al rabí, ¿qué hacemos, señor? Y el maestro adoptó la única postura sensata, dejar que desembarcaran y que nos siguieran. Eran unos 500. En efecto, saltaron a tierra, corrieron hacia Jesús y se inició la acostumbrada cantinela de súplicas, lloros y exigencias de curación. Vi mujeres, niños y ancianos, cargaban sus pertenencias, poca cosa, y parecían dispuestos a seguir al Hijo del Hombre hasta el fin del mundo. Las palabras más repetidas eran sanación. ¿Tú puedes curarme? Y dame salud. Felipe, más que harto, arrojó el petate al suelo y lo pateó. Finalmente nos pusimos en marcha. Jesús en cabeza tomó la margen derecha del río Canaf. Estábamos a 3 kilómetros más o menos de la aldea de Saidán y los íntimos discutieron de nuevo. ¿Qué pretendía Jesús? ¿Hacia dónde nos dirigíamos? Ahora eran 500, pero mañana podrían ser más. No se equivocaron. Una hora más tarde, el rabí, que sabía muy bien por dónde marchaba, giró hacia el norte y entró en la zona de las lagunas. El sector entre los ríos Sají y el referido Canaf. Era un mosaico de lagos y riachuelos entre los que destacaba el Dalayot, el triste recuerdo para mí, de triste recuerdo para mí. Yo había contemplado la zona desde el aire, en uno de los periplos con la cuna, y sabía que aquella franja costera sumaban 24 kilómetros cuadrados, pura vegetación, puro bosque, repleto de encinas, algarrobos y olmos. Recibía el nombre de Agam, lagunas. Sumé 16. Los caminillos por los que cruzamos se asomaban a pantanos verdes, negros y azules. Las cañas y papiros nos miraron asombrados. ¿Dónde iban aquellos 500 locos? Y hacia la sexta, mediodía, Jesús de Nazaret se detuvo. Fin del viaje. Nos hallamos frente a una enorme pradera. Al fondo se divisaban unas manchas negras. Eran redondas y gigantescas rocas basálicas, lanzadas desde quién sabe qué anciano volcán. Jesús avanzó entre la suave hierba y fue a detenerse junto a las piedras. Muy cerca rezaba una familia de cipreses de 20 y 30 metros de altura, de follaje piramidal, de los llamados stricta. Eran 5, con sus abrigos de hojas escuamiformes. Felipe dio saltos de alegría al verlos. De las hojas, mediante destilación, podía obtenerse un aceite curativo muy apreciado. Al retornar a la cuna, supe que la pradera en cuestión, a la que bauticé como la Gran Pradera, se hallaba a tan solo 8 kilómetros de Saidán en línea recta. Habíamos dado un rodeo desde la aldea. El camino hubiera sido más corto, pero el rabí sabía lo que hacía. Y la gente que nos seguía fue acomodándose en la gran pradera. Había sitio de sobra. Muchos eligieron las bases de los cipreses y ahí se dejaron caer. Estaban rendidos. Nosotros nos ubicamos al amparo de una de las enormes moles balsáticas. Felipe no había tenido tiempo de recoger las tiendas de campaña. La salida del caserón de los Zebedeos fue muy precipitada. Cargó lo justo, algo de comida y sus aceites esenciales. En esta oportunidad, la chipriota se quedó en casa. En otras palabras, tendríamos que dormir al raso, con la única protección de los mantos o ropones y las 8000 estrellas. Y ante nuestra sorpresa siguió llegando gente, decenas de enfermos y tullidos, muchos en parihuelas,
con los correspondientes familiares y acompañantes, y entre unos y otros los también habituales desocupados, confidentes, supongo, y pícaros o aprovechados. Una fauna asombrosa. A la mañana siguiente, 28 de marzo del año 29, lunes, conté más de 1000 personas y se repitieron las escenas de lloros, súplicas y demandas de todo tipo, desde sanaciones a peticiones de dinero, castigo para los enemigos y otras reivindicaciones que no recuerdo. La gente se reunía alrededor de la gran piedra negra y ahí se mantenía, armada de paciencia. El maestro escapaba al amanecer y lo hacía en solitario. No consistió que lo acompañara la Tabá y se perdía en las lagunas. Después supe que pasó mucho tiempo con su viejo amigo Gelal, el cazador de patos y cisnes mencionados en los diarios del mayor. Cerca de la llamada laguna de la Encina se levantaban varias chozas, propiedad del seco y silencioso Gelal. Ahí detectamos el nivel cero respecto al mar Mediterráneo. Gelal, según mis noticias, había conocido al maestro en el astillero de los Zebedeos, en Nahum. Gelal, piedra labrada por la viruela que había bombardeado su rostro. Era experto en la caza de gansos y sobre todo en la captura de cisne cantor, muy cotizado entre las clases pudientes. Ofrecían 200 y 300 denarios por ejemplar, pero el maestro no participaba en las cacerías. Al atardecer Jesús retornaba a la gran pradera y prácticamente se escondía entre las rocas. Felipe le llevaba algo de comer y la escolta lo rodeaba. Cuando la muchedumbre preguntaba por el rabí, Andrés o Pedro se encogían de hombros. No había respuesta. Los discípulos nerviosos no sabían qué pensar. ¿Por qué estábamos ahí? ¿A qué esperaba el Galileo? Aquello no era un descanso, era pura tensión. ¿Qué se suponía que iba a suceder? ¿O es que aguardaban a alguien? Pronto lo sabríamos. Capítulo El maná. Al principio nos preocupamos relativamente. Felipe Previsor había cargado comida para 3 o 4 días. El problema es que nadie sabía nada. ¿Cuánto tiempo permaneceríamos en la gran pradera? ¿Cuál era el pensamiento del Hijo del Hombre? ¿Estábamos allí para descansar? Lo dudé sinceramente. Y siguió llegando gente. El martes 29 de marzo, año 29, me pasé por la pradera cantando más de 5000 criaturas. Cada cual o cada familia traía su propia comida. Eran muchos casos. Si alguien andaba escaso, los vecinos repartían. Pero Felipe, que se las sabía todas, empezó a murmurar. Lo vi hablar solo. ¿Y qué pasará? Cuchicheaba cuando se agote la comida. El intendente llevaba razón. Las aldeas más cercanas estaban lejos. Lógicamente nacieron rumores, oí de todo. Unos aseguraban de buena fe que Jesús no quería problemas con el Sanedrín. Las castas sacerdotales, como se recordará, seguían persiguiéndolo. Por eso se había refugiado en las lagunas, en territorio de Filipo el Sabio. Otras eran más agresivos y afirmaban que el rabí tenía miedo. Para algunos había llegado el gran momento. Era la hora de la proclamación del Galileo como Mesías. Y hubo quien anunció otro gran suceso. El prodigio de los prodigios, decían, está al caer. El Iscariote incluso se atrevió a propagar un despropósito. Jesús será coronado rey de Israel. Para eso estamos aquí. Quedé atónito. Aquella gente no tenía solución. Y Pedro, Juan Zebedeo, Judas Iscariote y Simón, el Zelota, se ocuparon de avivar el fuego de la coronación. Iban y venían entre el gentío, animando a los enfermos y desocupados para que apoyaran el proyecto, y prometían la curación masiva a cambio del apoyo. ¡Pardiez! Pedro era el más entusiasta y gritaba sin cesar, ¡Mashiach! ¡Mashiach! Mesías. La gente estaba encantada, sanación a cambio de la proclamación de Jesús como rey. Y en secreto Pedrito y los demás siguieron haciendo planes. Los zebedeos serían elegidos ministros de finanzas. Pedro se ocuparía de la propaganda y la difusión de la buena nueva. El Zelota y el Iscariote se colocarían al frente de los ejércitos de liberación. Todos ocuparían cargos importantes. En cuanto a las mujeres, hubo división de opiniones. Pedro y Juanito las relegaron a simples comparsas.
Los otros no sabían. ¡Pardiez! No entendieron nada. En la mañana del 30, miércoles, la cosa se puso fea. La comida prácticamente se terminó. Algunos hablaron de viajar hasta Saidán. Podían hacer el camino de ida y vuelta en 4 horas, más o menos. Era cuestión de comprar provisiones y regresar, y empezaron a reunir dinero. Pero como era de esperar, no lograron ponerse de acuerdo. Unos querían cebolla, otros cordero, y surgieron las discusiones y las peleas. La cuestión es que la gente empezó a tener hambre. Y Pedro tuvo otra genial idea. Recorrió la gran pradera prometiendo un nuevo maná. Está al caer, gritaba, ánimo, el rey de Israel hará el milagro. Y la gente crédula se sentaba en la hierba o permanecía de pie con cestas y cubos en las manos y las miradas fijas en el azul del cielo y gritaban animados por Pedro. ¡Mashiach! ¡Mashiach! En esta ocasión el fantasioso Pedro acertó en algo. El pobre Felipe sudaba. ¿Qué se proponía el maestro? La situación empeoraba. Nunca se sabe qué es capaz un estómago hambriento, pero el Galileo seguía impasible. Cada mañana escapaba de la pradera y se perdía en las lagunas. Yo le acompañé en una oportunidad. Alcanzamos el nivel 0 y departimos con Gelal, el dueño de las cabañas y cazador de patos y cisnes. Era un tipo duro, poco hablador y excelente conocedor de los pantanos. Con él visitamos algunas de las más importantes lagunas. Suf, un gigantesco criadero de espadañas de 3 y 4 metros de altura, cantadas por Isaías. Manases, la nutria, el mal espíritu y la negra, en la que se aseguraba que vivía una serpiente con cabeza y sin final. Al maestro le encantaban estas leyendas. En Benasés tuvimos suerte, era la época de las migraciones. La laguna se había convertido en un averío blanco y rojo. Miles de flamencos se disputaban las espirulinas, unas algas que justamente daba color a su plumaje rojo. Gelal calculó del orden de 10.000 flamencos. Eso significaba un consumo diario de 3 toneladas de espirulinas. El maestro disfrutó de lo lindo. Parecía ignorar lo que sucedía un poco más allá, en la gran pradera, pero no, él lo sabía todo, y llegó el momento. Capítulo: aquel cosquilleo. Según los relojes de la cuna, ese 30 de marzo, año 29, el sol dio su acostumbrado portazo a las 17 horas, 49 minutos y 16 segundos de un supuesto tiempo universal. Por la mañana temprano, el maestro dio su acostumbrado paseo, pero en esta ocasión regresó antes de lo habitual. Algo sabía, algo preparaba. Lo noté especialmente alegre, bromeaba con todos y por todo. Al acercarse, Felipe preguntó: ¿qué comeremos hoy? El intendente sonrió sin ganas, señaló una cesta de esparto y lamentó: pan duro y pescado curado. Dudó unos segundos y añadió: no sé si llegará para todos. ¿Se refería a los 13? Yo disponía de mi propia comida. ¿Por qué?, indagó el rabí. Felipe se aproximó a la cesta y contó las hogazas de pan, así como las tilapias. 5 panes, manifestó con amargura, y 2 peces. Mostró una de las piezas de pan. Era negra y dura como una piedra. Podía pesar 1 kilo. Las tilapias no eran muy grandes, se trataban de las cromis muy comunes en el Yam, de unos 20 o 30 centímetros de longitud. Peso aproximado 400 gramos cada una. Carne excelente y demasiadas espinas para mi gusto. Pedro, que asistía a la conversación, apuntó: y aún falta la cena. Felipe intervino de nuevo. Olvidaba el arroz. Y señaló un puchero. Pude que contuviera un par de kilos de arroz crudo. En eso se acercaron Andrés y Mateo, y el rabí, sin perder la sonrisa como si de una broma se tratase, interrogó al jefe: ¿qué vamos a hacer con esa multitud? No tienen qué comer. Se miraron y desconcertados, y Jesús tomó el puchero de arroz, lo levantó y exclamó divertido: creo que tenéis un problema.
Felipe, que no estaba para chiste, intervino. Maestro, pensamos que debería despedir a esa gente. ¿Por qué? Se interesó el Galileo, cada vez más sonriente. ¿No podéis alimentarlos vosotros? Felipe estaba perdiendo la paciencia que le quedaba. Y arremetió. Maestro, estamos en mitad de la nada. ¿Dónde compramos la comida? ¿Marchamos a Saidán? Ni con 200 denarios nos acompañaríamos. El Galileo escuchaba en silencio, cada vez más divertido. ¡Par 10! Por supuesto que sabía lo que estaba a punto de ocurrir. Andrés se puso del lado de Felipe, pero el hijo del hombre no cedió y continuó insistiendo. Tenéis un problema. Y así conversaron inútilmente durante un rato. Ninguno cedía. Es más, en esos momentos entendí, el rabí estaba al tanto del asunto del maná y de los planes para la coronación. Pedro no dijo ni palabra. Terminado aquel breve intercambio de pullas, el Galileo cambió de actitud. Se sentó en la hierba y solicitó que le trajeran la cesta y la olla con el arroz. Su rostro prescindió de la sonrisa y observé cómo se iluminaba. Algo iba a suceder. Felipe y los gemelos arrimaron la canasta con el pan y los peces, y así como el arroz, y Jesús dijo: ordenad a la gente que se siente en la hierba, que lo hagan en grupos de 100, y que nombren un jefe para cada grupo. Los discípulos se miraron sin comprender, y se hizo el silencio. ¿Qué pretendía el rabí? ¡Par 10! En esos instantes supe lo que iba a ocurrir, y yo, sin los nemos y sin la vara de Moisés. Y el Galileo, dirigiéndose a Andrés, repitió: en grupos de 100. A continuación tomó uno de los panes, entornó los ojos y alzó el rostro hacia el azul infinito del cielo. Mis piernas temblaban. ¡Par 10! ¡Maldita niña salvaje! Y el rabí guardó silencio durante medio minuto. Aquellos hombres desconcertados no sabían qué pensar. ¿Qué hacía el maestro? ¿Por qué oraba? ¿O no estaba rezando? ¿Qué pasaba con aquel pan? Era la única comida. ¿Se disponía a entregarla a los 5000? ¡Qué ridiculez! No había ni para empezar. Pero el Hijo del Hombre sabía lo que estaba haciendo. Jesús dio las gracias al Padre Azul. Lo hizo 5 por 5, alto y claro, y de forma que todos pudiéramos oírle. Después partió la hogaza, mejor dicho, lo intentó. El pan, como decía, estaba duro como un leño, y lo intentó por segunda vez. No había forma. El rabí entonces abrió los ojos y rectificó. Tenemos un problema. Nadie comprendió. Finalmente, con no poco trabajo, el maestro logró partir la hogaza. La besó y fue a entregar las 2 mitades al asombroso Andrés. El silencio regresó al grupo. El Hijo del Hombre tomó entonces una de las tilapias curadas y volvió a entornar los ojos. Repitió en silencio las plegarias, supongo, y troció el pescado, esta vez sin problemas, en 4 partes. Dio las gracias a Abba y lo dejó en las manos de los jefes de los discípulos, e hizo lo mismo con un puñado de arroz. Ahora explicó sonriente: llevad la comida a la multitud. Nadie se movió, nadie comprendía la comida, la gente. Eran más de 5000. Ahí solo había 5 panes, 2 tilapias y algo de arroz. Se había vuelto loco. Los discípulos contemplaban la cesta y el cubo y después desviaban la mirada hacia el Galileo. Pero no hubo más explicaciones. Felipe resumió el pensamiento de todos. Señor, ¿y qué hacemos con esto? El Hijo del Hombre, comprendiendo el desconcierto de su gente, replicó con una sonrisa y con 2 palabras al tiempo que batían palmas: ¡aire! ¡Aire! Estaba claro, había que repartir las 5 hogazas de pan, las 2 tilapias y el arroz. Había que distribuirlo entre 5000 personas. ¡Qué locura! Andrés fue el primero en reaccionar. Tomó el puchero e indicó a Felipe y a Pedro
que se hicieran cargo de la cesta. Lo hicieron mascullando algo entre dientes. No entendí, no lo dudé. Me fui con ellos y me pegué a la canasta de esparto. Pero cuando habían dado 4 pasos se detuvieron, olvidaron algo. Dejaron la comida sobre la hierba y discutieron. Yo también lo olvidé. El rabí había ordenado que formaran a la multitud en grupos de 100. Andrés llamó al resto de los íntimos y con la ayuda de algunos seguidores empezaron a organizar a la gente. Yo permanecí junto a la cesta y el cubo pendiente de la comida. ¡Pardiez! No les quité ojo de encima. Uno de los gemelos Jacobos se quedó a mi lado. Fue en esos momentos cuando empecé a sentir aquel cosquilleo en las manos y en los pies. No supe explicarlo. Después llegaron los mareos. Todo me daba vueltas. Tuve que sujetarme de la cesta. Eran mareos breves pero intensos y sentí ganas de vomitar. Supongo que palidecí. Miré al gemelo, también estaba pálido pero no dijo nada. El cosquilleo se prolongó unos minutos, después desapareció, y empecé a notar un olor a quemado, para ser exacto, a cables quemados. Pardiez, ¿estaba borracho? Yo conocí ese olor, se registraba cuando el ordenador central llevaba a cabo la inversión de masa. ¿Qué diablos estaba pasando? Y los mareos fueron remitiendo. Miré el sol y calculé la hora. Podía ser la 7:00, más o menos, 1 de la tarde. El gemelo continuaba pálido. Había bajado la cabeza y se hallaba agarrado al cubo con gran fuerza, pero siguió mudo, y como un perfecto estúpido no pregunté. Fue un error. Los discípulos y los seguidores necesitaron 1 hora larga para organizar 50 grupos de 100 personas. Fue otro desbarajuste. La gente con razón preguntaba para qué, pero Andrés no sabía qué decir, y surgieron disputas. Algunas no quisieron sentarse y continuaron de pie. Y a eso de las 2 de la tarde, octava, Andrés y el resto, sudoroso y de mal humor, regresaron al lugar donde nos encontrábamos. Alguien hizo una observación, el rabí no estaba. Miramos a nuestro alrededor, pero no lo hallábamos. Imaginamos que se había retirado a las lagunas, era su costumbre. Finalmente, a regañadientes, cargaron la comida y se dirigieron al primer grupo de 100 personas. Me puse en pie y volvieron los mareos, pero dando tumbos me pegué a la canasta que cargaba Jacobo Alfeo. A su lado, sin disimular el enfado, marchaban Andrés y Felipe y el resto. Al llegar al grupo, otros sentados, Felipe se encargó de tomar la mitad de las hogazas situadas en lo alto de la cesta. Pero al agarrar el pan de cebada, algo pasó. Felipe lanzó un gemido y soltó el trozo de hogaza, y sacudió los dedos de su mano izquierda al tiempo que exclamaba ¡Quema! No podía entenderlo. Aquel pan llevaba 3 días con nosotros, como poco. Estaba duro y lógicamente frío. No pude resistirme. Me hice con el trozo que había caído en la hierba y tuve que soltarlo. ¡Pardiez! Sentí un calambrazo. Me estaba volviendo loco. Electricidad en el año 29 y en un pedazo de pan. Eso era enviable y absurdo. Andrés recogió la mitad de la hogaza, pero antes de nuestro asombro no pasó nada. Se dirigió al jefe del grupo, un anciano sin dientes, y le rogó que torciera el pan y empezara a repartirlo. Y ahí había 20 o 30 mujeres y un montón de niños. Los hombres nos contemplaban desconcertados. Con un mísero trozo de pan pensaban alimentar a 100 criaturas. Felipe seguía contemplando sus dedos. Aparecían rojos. Yo los tenía igualmente doloridos. La piel de serpiente no cubrió las manos, pero las sorpresas no habían terminado. El jefe de los discípulos agarró la tilapia que seguía entera y esperó que el anciano troceara el pan. Su intención era entregársela a continuación y que procediera idéntico troceado, repartiéndola después entre los presentes. Pero algo sucedió. Yo no fui consciente al principio. Estaba absorto en el asunto de la electricidad. Oí rumores en el grupo. Después, algún grito aislado. Me asomé por encima del jefe del grupo y quedé pasmado. ¿Pasmado? No sé cómo definir la situación. El anciano partía el pan y repartía trozos, pero la media hogaza continuaba entera. Pardiez, me coloqué a medio metro de las manos del hombre que repartía. No había duda, no estaba soñando. El pan seguía entero, intacto a pesar de los pellizcos propinados por el sin dientes, y el rumor inicial se convirtió en clamor. Y otra gente se apresuraron a correr hacia nuestro grupo. Andrés y el resto de los discípulos aparecían tan asombrados como este explorador.
Nadie entendía qué estaba sucediendo, y el buen hombre, el sin dientes, siguió partiendo el pan de cebada. Miró en 2 oportunidades al jefe de los íntimos, preguntando qué debía hacer, pero Andrés fue incapaz de abrir la boca. Por supuesto, aquel beduino no sabía lo que estaba sucediendo. Y una vez distribuidos 100 trozos de pan, sin mediar palabra, Andrés le entregó la tilapia, musitando un tembloroso repártela. Asombroso, el anciano procedió y fue partiendo el pez curado, y cada trozo pasó de mano en mano. Conté otras 100 porciones, pardiez. Me froté los ojos, era una pesadilla, no. Ahí seguía la tilapia enterita entre los dedos del jefe del grupo, y sucedió algo no menos desconcertante. El anciano de pronto, supongo que medio consciente de lo que llevaba entre manos, rompió a reír. Fueron unas carcajadas sonoras y rotundas que llenaron la pradera, y la risa se contagió. En cuestión de segundos, seguidores y discípulos empezaron a saltar y a gritar. Aquello fue el caos, y en uno de los saltos Felipe fue a tropezar con el cubo de arroz, derramando el contenido. Ahí quedó esparcido en la hierba. Cuando Andrés consiguió poner orden, los íntimos prosiguieron el reparto de los panes y los peces, y se repitió la escena vivida en el primer grupo de los seguidores. Andrés entregó la otra mitad de la hogaza a uno de los hombres, inició la operación del troceado y repartió, y el trozo de pan continuó intacto. Fue entonces cuando me fijé en la canasta, pardiez, conté de nuevo las hogazas. 5 no era posible, y volví a contar. 5. Yo había visto cómo troceaban los 2 mitades de una de las hogazas, y cómo era posible que siguiera ahí en lo alto de la cesta. No tengo palabras, no sé cómo lo hizo, pero lo hizo. Y lo mismo sucedió con las tilapias, y a pesar del reparto siempre estuvieron ahí en la cesta entre los panes, una entera y otra dividida en 4 trozos. Me eché prácticamente encima de la canasta donde estaba el truco. No fui capaz de descubrir la trampa. Cada vez que Andrés tomaba una hogaza o un pez en lo alto de la cesta, aparecía el pan o la tilapia que el jefe de los discípulos mantenía entre las manos. ¡Pardiez! ¡Pardiez! ¡Qué espectáculo! El reparto se prolongó durante 3 horas. En un momento determinado ayudé a la distribución de la comida. Creo que fue en el grupo 44. Al tocar el pan lo noté crujiente, como recién horneando. ¿Cómo podía ser? Lo mordisqué y naturalmente era pan sin más. La gente estaba perpleja y feliz. Todos comieron. Al terminar con las 8000 estrellas curioseando, me senté junto a las rocas balsáticas e intenté racionalizar lo ocurrido. Empeño inútil. Según mis cuentas, fueron repartidas 1000 hogazas de pan y 1250 peces. En total comieron 5193 personas. El 40% aproximadamente fueron mujeres. Se recogieron 12 canastos con las sobras más la cesta original. ¡Pardiez! 13. En Cábala es el símbolo del amor eterno. Como digo, no fui capaz de hallar una explicación medianamente lógica y científica. Si cada hogaza contenía trillones y trillones de átomos en movimiento, girando a 1.015 Hz por segundo, ¿cómo pudieron ser materializados? ¿Qué clase de fuerza o poder es capaz de hacer algo así? Además, la sustitución, no sé qué palabras utilizar, tuvo que ser efectuada en periodos de tiempo inimaginablemente cortos, de forma que el ojo humano, éramos más de 100 individuos en cada grupo, no fuera capaz de captar la reaparición del pan o de la tilapia. La gente que acompañaba al maestro, como llamaba Jasón a los ángeles, tuvo que trabajar en tiempos tan reducidos como el atosegundos. 10 elevado a la menos 18 segundos, una trillonésima de segundo, mucho menos que un parpadeo, y una idea quedó flotando en mi mente. Fue manipulando el tiempo, muy posiblemente el olor a cableado eléctrico era una pista, ahí lo dejé. Me sentí incapaz de desaguazar el prodigio. La ciencia, y tal como la conozco, no tiene palabras.
Naturalmente, los evangelistas contaron el portentoso suceso a su manera como siempre. Mateo capítulo 14, versículo del 13 al 21, habla de la primera multiplicación, que yo sepa solo hubo una. Además, asegura que Jesús curó a los enfermos que vio al desembarcar. Falso. Cuando desembarcamos no había gente, llegaron después y no se produjo curación alguna, que yo sepa. Finalmente comete otro error, y los que habían comido, escriben en su evangelio, eran unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Falso. En total se dio de comer a 5.193 personas. Para colmo, sitúa el prodigio de la multiplicación de los panes y los peces muy próximos a la ejecución de Jehohanán por parte de Herodes Antipas. El Bautista, como narró Jasón, fue muerto el 10 de enero del año 28. En el momento de la multiplicación habían transcurrido 14 meses. Marcos, que copia a Mateo, comete el mismo error respecto a la ejecución del Bautista. Después escribe: y se fueron en la barca, aparte a un lugar solitario, pero los vieron marcharse y muchos cayeron en cuenta y fueron allá corriendo a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Y al desembarcar vio mucha gente, sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas, falsedad tras falsedad. Cuando Jesús desembarcó cerca de Naal, o el río Canaf, nadie le esperaba. La gente se presentó después, al alba y en barcos. ¿Cómo pudieron llegar antes que el maestro si nadie entre los discípulos sabía a qué lugar se dirigía? Y tampoco predicó Jesús simplemente, permitió que lo siguieran. Lucas se fía de que no sabe quién y sitúa el escenario del prodigio de la multiplicación en la ciudad de Betsaida, Julías. En el capítulo 9, versículo del 10 al 17, asegura también que acababa de ejecutar a Jehohanán. Falso. Y como digo, el milagro no se registró en Betsaida. El maestro huyó de la aldea de Saidán y se dirigió al sur. Después, dando un rodeo, alcanzó la gran pradera. Betsaida, Julías, quedaba más al norte. En esos días insisto, el rabí no llevó a cabo ninguna sanación. Lucas dice que sí, y curaba a los que tenían necesidad de ser curados. Tampoco habló Jesús en grupos de 50 personas. Fue muy claro, formar grupos de 100. Respecto a Juanito Zebedeo, su evangelio es otro desastre. En el capítulo 6, versículo 1 al 15 escribe: después de esto se refiere a la muerte del Bautista, se fue Jesús a la otra ribera del mar de Galilea, el de Tiberíades, y procede a narrar el milagro de la multiplicación. En la costa occidental, el prodigio se registró en la orilla oeste. Lo dicho cuando dictó su evangelio a Natán, Juanito, con 100 años, chocheaba. Y tampoco es cierto que la comida la proporcionara un muchacho. La intendencia era cosa de Felipe. Por último, Juan dice: dándose cuenta Jesús de que intentaba venir a tomarle por la fuerza para hacerle rey, huyó de nuevo al monte él solo. Falso, como veremos. Capítulo: hacedlo rey. Ese 30 de marzo del año 29, miércoles, oscureció a las 17 horas 49 minutos y 16 segundos, TU. La gente congregada en la gran pradera durmió poco. Buena parte de la noche transcurrió entre polémicas y gritos. Lentamente los seguidores fueron percatándose de la magnitud del prodigio. Al principio estaban desconcertados, después, al comprobar las 13 canastas con los panes y las tilapias que habían sobrado, se encendió el entusiasmo. Todos eran de la misma opinión, solo el Mesías podía hacer algo así. En el grupo de los discípulos tampoco se durmió gran cosa. Solo el maestro descansó profundamente, se arropó en su manto de color vino, dio las buenas noches y cayó en un plácido sueño. ¡Qué bendición! Conseguía dormir nada más cerrar los ojos. Al principio Bartolomé, el oso de Caná, uno de los más cultos, se extendió en las profecías contenidas en las Sagradas Escrituras y en otros libros,
Repasó las más destacadas y nos hizo ver que Jesús era el hombre señalado por tales profecías, más de 500. Los discípulos se mostraron de acuerdo. El oso habló de números y de la época en los que debería haber dicho Mesías, un tiempo en el que Israel estuviera gobernado por un no judío, y sentenció cuando el cetro se hubiera apartado de Judá. Después feliz se refirió al profeta Miqueas. Capítulo 5, versículo 2. Recordó que el rabí había nacido en Belén como anunciaba el citado Miqueas. Citó a los macabeos e insistió en el hecho de que con la llegada del Mesías ungido, todos los países se arrodillarían ante Israel y reconocerían a Yahvé como único Dios. El Mesías sería un rey poderoso, descendiente de la casa de David, que administraría el mundo con justicia. Jesús descendía del rey David, aunque por parte de su madre, y comentó naturalmente las alusiones de Daniel al futuro Mesías. El profeta escribió que Dios mismo se sentaría a juzgar a los reinos de este mundo. Después repasó los textos de Zacarías capítulo 9, versículo 1, asegurando que Mesías entregaría en Jerusalén montado en un asno, y también los de Isaías 9 que proporcionen que el Mesías iniciaría su predicación en la Galilea. Y recordó a los presentes que Jesús sería vendido por 30 monedas de plata, como afirma Zacarías. Capítulo 11, versículo 12, y que en fin padecería una injusta condena por parte de las autoridades, siendo ejecutado. Isaías 53. Juan Zebedeo se unió a la recitación de Bartolomé e invocó otros libros, la sabiduría de Salomón y los oráculos sibilinos. En ellos también se habla de un rey justo que inaugurará una nueva era. Ese es Jesús. Proclamaron a coro, lo acaban de demostrar con la multiplicación de los panes y los peces. ¿Quién como él? Y un grito se propagó de hombre en hombre y de familia en familia. ¡Mesías! ¡Mesías! Después reinó el silencio y la multitud durmió algo hasta el amanecer. Pero al alba, Pedro, Juan Zebedeo y el Iscariote y Simón, el celota, de común acuerdo despertaron al gentío, invitando a los seguidores a proclamar rey al Galileo, y otro grito resonó en la gran pradera: ¡Hacedlo rey! Y cientos de individuos con los referidos discípulos a la cabeza caminaron hasta los cipreses, despertando al Hijo del Hombre. Pedro gritaba más que nadie: ¡Hacedlo rey! ¡Hacedlo rey! Y el Iscariote y el celota saltaban entusiasmados y desenvainaron las espadas, y al tiempo que gritaban: ¡Abajo Roma! Andrés y el resto de los íntimos estaban desconcertados. Jesús se alzó, contempló a la enloquecida multitud y comprendió lo que pasaba. ¡Hacedlo rey!, vociferaban a coro. El maestro entonces trepó a una de las rocas balsáticas y, alzando el brazo izquierdo, solicitó silencio. Pero la masa, al verlo sobre la piedra negra, se enardeció y gritó con más fuerza. Pedro se rompía la voz: ¡Hacedlo rey ya! El Galileo siguió en silencio y fueron necesarios varios minutos para que el griterío amainase. Por último se hizo el silencio, roto aquí y allá por el entusiasmo de unos pocos. Cuando todos guardaron silencio, el rabí, con voz potente y calmada, se dirigió a la multitud y dijo: Hijos míos, sé que tenéis buenas intenciones. Hizo una pausa y prosiguió con valentía: pero sois de vista corta y mente material. Pedro, en primera fila, perdió la sonrisa y el rabí continuó: sé que queréis hacerme rey, pero no porque la verdad os haya visitado. Queréis hacerme rey porque tenéis el estómago lleno de pan. Un murmullo de desaprobación llenó la pradera y los primeros rayos de sol iluminaron aquella extraordinaria lámina. El maestro verdaderamente tenía planta de rey.
cuántas veces he proclamado, continuó con cierto desaliento, que mi reino no es de este mundo. Silencio. El reino invisible y alado es una hermandad espiritual. Y subrayó elevando el tono de la voz. Una hermandad espiritual. Nadie en ese reino se sienta en un trono material. ¿Es que he fallado a la hora de revelaros quién es el Padre Azul y en qué consiste ese reino invisible? Silencio total. ¿Por qué deseáis hacerme rey? Primero asimilad mis palabras y procurad que el Padre de las Luces se siente en vuestros corazones. Y ahora, marchad en paz. Fue como una losa, la gente quedó aplastada y en absoluto silencio. Pedro, Juanito Zebedeo, el Iscariote y el Zelota aparecían pálidos. Las espadas regresaron a los cintos y la multitud lentamente dio media vuelta y se reunió con los suyos. Murmuraban y murmuraban, pero no comprendían las palabras del Galileo. Y el Hijo del Hombre bajó de la roca, tomó su manto y sin mediar palabra se alejó hacia las lagunas. Escuchamos algún grito aislado reclamando de nuevo de inmediata coronación de Jesús, pero no tuvo éxito. La gente, como digo, estaba decepcionada, y vimos cómo recogían sus cosas, iniciando con un éxodo hacia la costa. Pedro, sentado en la hierba, lloraba con desconsuelo y repetía: «No entiendo, no entiendo». A la hora quinta, 11 de la mañana, apenas quedaban 400 o 500 personas en la gran pradera. Se negaron a abandonar al rabí. Y los discípulos, junto a las 13 canastas de esparto, permanecieron en silencio sin saber qué hacer, ni qué decir. Era la gran derrota y el fin de sus sueños de gloria. Una hora más tarde, hacia mediodía, el Galileo regresó junto a los 5 cipreses devotos, conversó brevemente con Andrés y ordenó que los discípulos regresaran a Saidán. Él permaneció en el lugar, mejor dicho, retornó al llamado nivel 0 en las lagunas. Más adelante volvería al casarón de los Zebedeos, eso dijo, y me cuesta entender por qué 3 de los 4 evangelistas no dicen ni pío sobre el intento de la coronación de Jesús como rey de Israel. Como ya mencioné, solo Juanito Zebedeo hace una ligera y equivocada alusión, afirmando que el maestro huyó cuando se dio cuenta de que querían hacerlo rey a la fuerza. Es inevitable pensarlo, para los evangelistas, la actitud y las palabras de Jesús en la gran pradera constituyeron un fracaso, o sea, no entendieron nada. Por eso no escriben una sola palabra sobre el importantísimo suceso del intento de proclamación del Hijo del Hombre como Rey. Y la aventura continúa.